Hoy vamos a ver una receta súper sencilla, con ingredientes también muy sencillos. Verás que con 1 litro de leche, un limón y un poquitito de sal vas a conseguir un queso fresco, casero, muy sencillo, en el tiempo en el que tarda hervir 1 litro de leche. Es tan fácil que de verdad que te animo a hacerlo. ¿Ves el resultado? Pues vamos a ver cómo se hace esta receta. Como he dicho, la receta de hoy es muy sencilla. De hecho, citando a mi compañero Santi de Mundo Jeep, que ya tiene 100.000 suscriptores, enhorabuena Santi y a todo tu equipo. No os para nadie, seguid haciendo el buen trabajo que estáis haciendo. Pues citando a Santi, no tiene nada de especial esta receta, porque no tiene ingredientes especiales, ni se necesita ningún material especial, ninguna elaboración complicada. Es tan sencillo como un brick de leche, que ni siquiera tiene que ser ninguna leche especial, de esta fresca, de nevera ni nada. No, no, 1 litro de leche de brick UHT de vaca entera. Un poquitito de sal y un limón. Pues con estos ingredientes tan sencillos vamos a hacer esta receta. Como material, un cazo o una olla en la que quepa el litro de leche que vamos a hacer y un colador o una malla junto con un envase en el que luego se vaya a poner el queso. Ya está. ¿Quién no tiene estas cosas por casa? Pues veis qué sencillo es. Vamos a empezar con la elaboración. Empezamos echando el litro de leche en la olla, en el cazo y encendiendo el fuego. ¿Vale? Mientras se calienta la leche, vamos a ir sacando el jugo al limón. Incluso ahora mismo ya podríamos estar echando la cucharada de sal. La cucharadita de sal. Esto ya iréis viendo que esto va a gusto. Si te gusta con más sabor, pues le pondrás más sal. Con el tiempo podrás incluso aprender a especiar tus quesos y verás que también es muy sencillo. Removemos un poquitito para integrar la sal y vamos haciendo el zumo del limón. Listo. Vale, hemos sacado el jugo al limón. Vamos a colarle los huesitos. Y para que veáis cuánto líquido ha salido, os lo voy a pesar. ¿27-28 mililitros? Pues perfecto. La idea es unos 30 mililitros por litro de leche. Pero que si en vez de ser 30 son 40, pues también. 25, 40, para una proporción de 30 para que tengáis una idea. A partir de ahí tampoco tenemos que ser muy exigentes. Estamos viendo que la leche ya empieza a burbujear, ¿vale? Que ya empieza a romper a hervir. Vamos a echar el limón. Podemos bajar el fuego o incluso pararlo. Si te está gustando, no olvides darle al like. Mezclamos para que el limón llegue a toda la leche y ya. Y lo dejamos para que ahora haga el efecto de que la leche se tiene que ir rompiendo y se va a ir separando lo que es el queso del suero, que es un líquido transparente, un poco amarillito. Ese punto tenemos que buscar, que cuando se caliente bien la leche se separará. De hecho, si vemos que tarda 1 minuto o 2 y no se ha separado todavía lo que es el suero de la leche, vamos mirando. Si todavía no se ha separado, pues podemos encender de nuevo el fuego y llevarlo otra vez a ebullición, que cuando coja esa temperatura, entonces veremos que fácilmente se separa.
vemos que cuando intenta volver a hervir, es como se va separando el queso, que ya no es líquido, porque la parte del suero queda abajo y el queso acaba flotando. ¿Vale? De manera que ya todo esto ya va a ser el queso. Y ya veis, desde que empieza a hervir, ni un minuto, que el suero ya está separado. Cuando ya el suero se ve que es muy líquido, que ya no hay, que no tiene pinta de ser leche, ya no es blanco, ya se ha separado todo lo que se podía separar. Esto ya es todo lo queso que podrá ser. Vamos a colarlo y a ver cuánto queso nos ha salido de aquí. Voy a utilizar el colador para que veáis bien cuánto sale. Mira, espera. Ver bien, todo esto es ya el queso. A ver. Voy a apartarme un poco. Se deja escurrir. Ya todo esto de arriba ya es el queso. Mirad de qué manera tan fácil hemos hecho queso. Lo de abajo es el suero, ¿vale? ¿Ves este líquido así amarillito? ¿Vale? Y todo esto ya es queso. A partir de aquí podéis hacer lo que queráis. Dependiendo de para qué lo vayas a utilizar o lo que queráis hacer con él. Si queréis ahora podéis saborizarlo. Si queréis añadirle pimienta, si queréis añadirle orégano, ¿vale? Saborizarlo de alguna manera que queráis experimentar, pues podéis. Ya para las ensaladas, para las tostas, esto sirve ya para untarlo así tal cual, si os gusta así con estos grumitos. Si lo que preferís es que sea compacto y poder cortarlo en lonchas, entonces lo que tenéis que hacer es o dejar que escurra bien en el colador apretando y cogerá la forma del colador, o lo más sencillo para que acabe teniendo pues como esta formita que os he enseñado al principio es o utilizar una malla, meterle en una malla, coger un cacharrito, poner una malla y poner aquí el queso, o sin el cacharrito, sin la malla, aquí poner una servilletita de papel, por ejemplo, lo ponéis debajo y ponéis el queso encima, apretando y dándole la forma. A ver, si mañana cambiáis la servilleta, ponéis otra y entonces eso ya va a ser lo definitivo. El líquido que pierdan un día es suficiente. Aquí vamos a ver con la malla. Vale, como veis yo no le voy a echar nada. Se le da la forma del envase, que luego queda bonita. Cuando ya mañana haya compactado, lo que es la malla ya se la podéis quitar y ya veis cómo queda. Esto no tiene ni un día. Esto no tiene todavía un día. Y ya está bastante compacto. Ya podría cortarse con el cuchillo. ¿Vale? Se podría poner en una tosta, en una pizza. Mira, unas lonchas finitas y se aguantan. Y esto literalmente no tiene ni 12 horas, ¿vale? De compactación. Con lo que si lo dejáis mucho más tiempo, pues tengo yo uno de hace un día y medio, que lo metí en este envase tan chulo de queso feta. Y este pues está totalmente compacto, mucho más que ese. Aquí veis que aquí había hecho un corte para ver cómo estaba de duro y esto está realmente duro, ¿vale? Realmente compacto, ¿vale? No se deshace nada. De hecho, incluso esto estaría ideal para untar,
porque está cremoso. ¿Vale? ¿Os veis lo compacto que ha quedado? ¿Vale? Con un día y medio. Y sin embargo mucho más suavecito, que tiene menos de 12 horas. ¿Vale? Eso si lo queréis hacer pieza. Si lo queréis para suelto, pues no hace falta ni que lo compactéis tanto. Lo dejáis suelto, incluso con un poquito de suero, para que se mantenga húmedo y podéis ir echándolo en las ensaladas, las pizzas o en lo que queráis. ¿Veis qué receta tan sencilla? Y como en pocas horas podéis tener un queso hecho y en un día podéis tener uno totalmente compacto, hasta para llevar a cualquier sitio, para trocear. Es que no vale la pena no hacerlo. Y no vale la pena tampoco comprarla del súper, porque ¿cuánto vale el queso fresco en el supermercado y cuánto vale un litro de leche normal, de la entera normal, que no tiene que ser ninguna leche especial? Pues compararlo. Probad este queso, probad las diferentes texturas y también especiarlo. Añadirle especias, añadirle gustos, añadirle incluso frutos secos. Pues imaginad la cantidad de opciones que tiene este queso. Espero que os animéis a hacerlo, que os haya gustado esta receta y un saludo a todos. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you